Bueno, vamos a hablar ahora de la percepción de la ciudadanía respecto al COVID-19, lo veíamos en los titulares. Los últimos datos relevados por el Observatorio Socioeconómico y Comportamental del Grupo Asesor Científico Honorario muestran que se incrementó la percepción del riesgo entre la población uruguaya. Hay que decir que este grupo fue creado a iniciativa del GACH, pero no integra el organigrama justamente del Grupo Asesor Científico Honorario, ni tampoco puede realizar recomendaciones. ¿Cuánto puede eso mejorar la situación? Vamos a comenzarlo a continuación a conversarlo con el director de Psicología. Estamos hablando de Nicolás Brunet. Nicolás, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Bienvenido. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. ¿Cuánto cambió y qué impactó realmente en el tiempo, en la ciudadanía de alguna forma, y qué impacto puede tener, además también en la gente, de que se cumplan más con las medidas que se están implementando? Bueno, como vos mencionabas, el objetivo con el que surge el Observatorio Socioeconómico y Comportamental es básicamente generar información que pueda complementar a nivel comportamental, socioeconómico, incluso de salud mental, la información que ya tenemos sobre la evolución biológica de la pandemia. Nosotros medimos percepción de riesgo, que es un indicador que se utiliza globalmente. Nos basamos en un indicador que se ha utilizado en 10 países para medir cómo la gente percibe el riesgo. Es importante decir que la percepción del riesgo no es necesariamente lo mismo que el miedo, que el pánico, es una percepción global de cuál es el riesgo, la probabilidad que yo tengo de contagiarme, de qué grave puede ser el hecho de que yo me contagie, y además tiene algunas dimensiones más emocionales, como la preocupación personal, ¿no? Entonces ese conjunto de dimensiones emocionales y cognitivas, o de cómo evaluamos o expresamos la información que tenemos disponible, hace o da un nivel colectivo global de percepción de riesgo. Lo que nosotros observamos fue entre la semana del 8 y 21 de febrero, que hicimos la primera medición, y después una comparación con las 2 semanas del 24 al 2 de abril, por supuesto con contextos y escenarios epidemiológicos bastante diferentes, porque recordá que allá por el 8 al 21 de febrero la cantidad de casos nuevos estaba entre 400, 500, 600 máximo, y en esta última medición el nivel fue bastante más elevado por encima. Claro. Entonces, en algún sentido observamos algo que era esperable, que es un aumento significativo en este valor del índice agregado a nivel de toda la población. Claro, también los fallecimientos, si uno compara los de febrero con esta última medición, son muy distintos, por cierto. ¿Cuánto puede impactar el aumento de fallecimientos de COVID-19 en la ciudadanía y en la percepción de la ciudadanía? Impacta y mucho. Estamos tratando de identificar el peso de estas dimensiones para Uruguay por primera vez, ¿no? Digamos, como han notado todos los científicos y los cientistas sociales, en este caso, estamos como trabajando a toda velocidad, buscando cuáles son las mejores medidas y las mejores maneras de medir esto. Pero sí, los fallecimientos tienen un alto impacto a nivel teórico a priori, pero en realidad nosotros no observamos efectos específicos de los fallecimientos o de los casos, no, lo observamos globalmente, pero claro, en la percepción de la preocupación y de la gravedad sí podría tener un efecto. Sin embargo, nosotros en el ítem de percepción de gravedad observamos un aumento relativo de 7 puntos porcentuales, pero encontramos mayores aumentos en otros ítems del índice, como ser la preocupación, o la probabilidad de contagiarse, o la probabilidad de que un familiar o un amigo se contagie. Esos son elementos que impactan bastante en la percepción de riesgo de las personas. Ustedes también estudiaron las medidas que los uruguayos estarían de alguna forma de acuerdo y podrían aceptar, y mucho se habla, por ejemplo, de restringir aún más la movilidad. ¿Hay mucho, por ejemplo, de coincidencia en que estarían de acuerdo en que una medida próxima a tomar sería, por ejemplo, el cierre de restaurantes y de bares? Lo que arrojan, una puntualización importante para ustedes y para la gente, es que el OSEC no pregunta sobre medidas que se estén aplicando. Nosotros hemos decidido preguntar por un paquete general de medidas para además poder medir la evolución de la aceptación y de la percepción de eficacia independientemente de lo que se esté aplicando específicamente. Además, no podemos saber lo que va a suceder porque no tomamos decisiones. Entonces, lo que sí observamos es que en general, en el pool de 10 medidas que preguntamos, que van desde uso de tapaboca hasta cerrar bares y restaurantes, cerrar clubes y gimnasios, cerrar escuelas, quedarse en casa, etcétera, en general lo que hay es un aumento de la percepción de eficacia
y en general también un aumento en la mayoría de estas de la, digamos, de la adherencia o de la probabilidad de que una persona responda positivamente a una medida de estas en el caso de ser. En general, lo que nos llamó más la atención fue, bueno, el uso universal de tapabocas es la medida que se percibe con mayor eficacia. Ya estaba alta, estaba en un 79% y ahora está en un 83%. Esto es representativo de la población a nivel nacional. Y quedarse en casa, que en febrero estaba en un 30%, esto es decir, 30% de la población la percibía como una medida eficaz, se fue hasta el 50%. Esto te habla un poco de cuál es la dinámica que se va dando en términos de eficacia. Eso también, por ejemplo, hace que baje el porcentaje de aquellas personas que decían que bueno, que estaban afín a mantener reuniones y mantener encuentros, asados, lo que sea. Por ejemplo, Radi señaló en su momento que era un 60% de la ciudadanía que decía que no iba a suspender las reuniones que tenía con familiares o con amigos. Ahora ese índice también bajó. ¿A qué lo atribuyen? Sí, ese fue ese fue uno de los datos que generamos en febrero, que fue el que generó más repercusión. Con respecto a la segunda medición, se observa un cambio importante en ese indicador. Básicamente lo que nosotros preguntamos es qué tan de acuerdo está con la cancelación de reuniones pequeñas. Y de aquel 60% que estaba en desacuerdo, hoy estamos en un 30% en desacuerdo. Claro, un 50% se redujo. Y el acuerdo pasó de 15 a 34, o sea, el acuerdo con cancelar las reuniones pequeñas subió más o menos 20 puntos porcentuales. Esto quiere decir que, digamos, de todo el pool de medidas, de aquella que había generado más ruido, en esta ventana de observación de 4 semanas, fue una de las que más se incrementó. Por supuesto, reforzar el personal de salud sigue siendo la medida con mayor aprobación, el uso de tapabocas también, y otra que es importante es, nosotros preguntamos si las personas están de acuerdo con que el gobierno proporcione asistencia económica a las personas más vulnerables, y cabe destacar acá que hay un acuerdo importante de la población con que el gobierno lo haga. Esto aumentó de 67% de aprobación a 77% de aprobación en marzo. Estos son 10 puntos y es una tendencia que venimos observando más o menos desde fin de año de aumento de esta demanda o de la aprobación de esta medida en la población. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Es muy interesante todos los datos que has aportado. Un abrazo. Bueno, saludos a toda la audiencia. Momento de hacer una nueva pausa, la última, ya volvemos.